Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Gusto de saludarlos nuevamente el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo que vendrían siendo motores DC y puente H. ¿Qué es un motor DC? Un motor DC es un motor o motor de corriente continua. Es el tipo más común de motor. Los motores de corriente continua normalmente tienen solo dos conductores, uno positivo y otro negativo. Si conectas estos dos cables directamente a una batería, el motor girará. Si cambias los cables del motor, girará en la dirección opuesta. Incluso se puede variar la velocidad del motor DC con Arduino. Ahora, tomemos en cuenta que un motor DC va a tener polaridad, positivo y negativo. Esta polaridad no quiere decir que yo no lo pueda conectar, al contrario. Es más, me permite conectarlo de forma inversa. ¿Y qué es lo único que va a generar? Que va a cambiar el sentido del giro del motor como tal. De lo contrario, el motor va a funcionar de la misma manera. Tomemos en cuenta que los motores giran, por así decirlo, con el uso al horario. Pero también podemos hacer que giren al contrario del reloj, para que lo tomemos muy en cuenta. Tipos de motores DC. Está el motor de corriente continua, el servomotor y el motor paso a paso. Para manejar los motores vamos a utilizar lo que vendría siendo el integrado L293D. Este integrado prácticamente me permite controlar motores, ¿ya? Y nos dice, el integrado L293D incluye 4 circuitos para manejar cargas de potencia media, en especial pequeños motores y cargas inductivas con la capacidad de controlar corrientes hasta 600 miliamperios en cada circuito y una tensión de 4,5 voltios a 36 voltios. Básicamente, este circuito que vamos a utilizar está compuesto por 4 circuitos internos. Cada circuito controla, por así decirlo, una cuarta parte del circuito como tal. En este caso, del integrado como tal. Nos dice, los circuitos individuales se pueden usar de manera independiente para controlar cargas de todo tipo y en el caso de ser motores, manejar un único sentido de giro. Pero además, cualquiera de estos 4 circuitos sirve para configurar la mitad de un puente H. En este caso, se le conoce como puente H por la forma que tiene de trabajar, ya que dentro de este se va a crear una especie de H donde me va a permitir controlar mis motores en un sentido o en un sentido contrario. Dice que me permite formar dos puentes H. Básicamente voy a poder controlar dos motores en ambos sentidos o 4 motores en un solo sentido. Permite realizar el manejo de dos motores de forma bidireccional que van a ir en las dos direcciones. Permite el frenado rápido e implementación fácil del control de velocidad. Era lo que les decía. Aparte de que me permite controlar dos motores de forma bidireccional, puedo controlar 4 motores unidireccional que vayan a girar en una sola dirección. Y acá tenemos la imagen del integrado. Básicamente de esta forma es como está desarrollado el integrado de forma, digámoslo, específica. Y acá nos presenta otro que está grabado de forma, bueno, otro circuito que sería el mismo de acá, pero de forma simplificada. Si se da cuenta, de esta forma es como trabaja el circuito interno o el diagrama del integrado como tal. Básicamente me dice que los controles, en este caso, como los que tengo acá, acá tengo una imagen donde está identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1A, 1Y, 2Y, 2A. Acá me dice en pocas palabras que esto como tal
son, son circuitos independientes. Estos de acá podemos decir que todo esto que tenemos acá es un circuito. Esto que tenemos acá es otro circuito. Esto que tenemos acá es otro circuito. Y acá tenemos el cuarto circuito como tal. ¿Ya? De esta forma. Y acá nos lo presenta de esta forma. 1A con 1Y, 2A con 2Y, 3A con 3Y, 4A con 4Y. Ya que son prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es la forma en que lo está presentando. Ya que internamente de esta manera es como se ve el circuito de forma interna. Pero simplificado se ve de esta forma. Y ya con las conexiones, básicamente podemos generar estas conexiones. Podemos conectar un motor que maneje o que se maneje de forma bidireccional, tanto en un sentido como el otro, o simplemente dos motores individuales. Un motor que gira en sentido al reloj y otro al contrario, por así decirlo, ya que van a estar conectados en diferentes posiciones de lo que sería el integrado. Entonces procederemos a dirigirnos a Tinkercad para ver el funcionamiento tanto del puente H como del motor. Recordemos que el puente H como tal únicamente es un controlador de direcciones, por así decirlo de forma simple, de un motor, aunque lo podemos trabajar como con 4 motores individuales o 2 motores bidireccionales, según lo que nosotros queramos agregar básicamente a nuestro circuito. Ya estando en Tinkercad, tomemos en cuenta lo siguiente. Recordemos, Tinkercad es una plataforma totalmente gratuita, ¿ya? No, eso me indica que no debo de pagar nada por utilizarla. Es una plataforma 100% online, quiere decir que la voy a utilizar siempre con un navegador y siempre la voy a estar utilizando por medio de internet para que lo tomemos muy en cuenta. Al ser una plataforma online me indica que no debo de instalar ninguna aplicación para su funcionamiento, para que lo tomemos muy en cuenta, ya que todos sus archivos, recursos o todo lo necesario para utilizarla se encuentra en los servidores de Autodesk. Entonces, ya estando dentro de lo que sería Tinkercad, vamos a estar trabajando directamente el área de circuitos. Dentro del área de circuitos vamos a darle clic y vamos a crear un nuevo circuito. Tomando en cuenta, recordemos, debemos de preparar de una vez nuestro documento de Word, ya que es como lo vamos a estar mandando el circuito como tal. Entonces, primero, vamos a agregar lo que vendría siendo un nombre. Tomemos en cuenta que lo primero que vamos a modificar siempre que empecemos a trabajar un circuito es el nombre del mismo. En este caso yo le voy a poner unidad 4 guión bajo, el grado y sección de cada uno de ustedes. Le tiene que poner su grado y sección, nombre del ejercicio, circuito número 1 guión bajo, Esaú Argueta y Enter. De esta manera, unidad, grado y sección, circuito 1, Esaú Argueta. Y a partir de acá, simplemente lo que voy a generar es el enlace de acceso a mi circuito. Y para eso me voy a compartir, invitar personas, copio el enlace, me voy a mi documento de Word y lo trabajo de esta forma. Primero, nombre y apellido, seguido de grado y sección. Después de eso, simplemente agrego primero link del circuito. Pego el link y presiono Enter. ¿Para qué? Para que se genere
lo que vendría siendo el enlace. De esta forma, yo lo hice más pequeño para que quedara en una sola línea, pero no es necesario, usted lo puede dejar tal y como lo recibe. Le voy a poner acá circuito, captura le voy a poner, que sería el segundo, lo segundo que me debe de mandar, captura, captura literalmente del circuito, y esa captura la tomamos al final. Entonces, ya que le tomé copia al link del circuito, cierro y ya voy a empezar a trabajar o agregar mis componentes. Entonces, agrego un Arduino, que es la placa que vamos a estar utilizando para programar, una placa de pruebas, aquí es donde vamos a conectar todos los componentes a utilizar, un integrado L293D, lo vamos a situar al centro de nuestra placa de pruebas. De esta forma, si se da cuenta, el integrado queda conectado cada uno de los pines a un extremo de la placa de pruebas. Aquí vamos a utilizar ambos extremos como tal. También vamos a agregar un motor, en este caso el motor que dice CC, que sería un motor DC, este o el motor de aficionado, cualquiera de los dos puede agregar, funcionan de la misma manera. Y a partir de acá ya puedo trabajar mis conexiones. Simplemente vamos a trabajar un motor. El motor DC básicamente lo que hace es producir un giro dependiendo la polaridad que se les dé. Si yo conecto acá positivo y acá negativo, el giro puede ser horario al reloj. Y si lo conecto al revés, positivo acá y negativo acá, puede ser inverso al reloj. Va a depender mucho de cómo y de dónde trabajemos nuestras conexiones. El circuito integrado básicamente tiene 4 conexiones a corriente. Acá, aparte de estar utilizando corriente de 5 voltios, voy a utilizar una batería de 9 voltios para darle un giro a los motores un tanto más amplio o más rápido, por así decirlo. Para generar el armado del circuito con el integrado, vamos a tomar esta imagen como referencia, ya que acá nos dice qué es y qué es lo que vamos a estar conectando con cada componente. Nos dice que los pines van desde el pin número 1 hasta el pin número 16. Pero ahora, profe, ¿cómo sé cómo es que están enumerados en Arduino? Bueno, acá en este integrado, si usted se da cuenta, tiene un puntito blanco. Ese puntito blanco normalmente indica que el que está al lado de ese puntito, si lo vemos de esta forma, si vemos el integrado de esta forma, el puntito que está al lado izquierdo indica el pin número 1. Entonces acá tengo pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, en este punto debemos de tomar en cuenta que el pin número 1 es el que está en la parte inferior y el pin 16 es el que está en la parte superior. Y para eso, para el armado del circuito como tal, vamos a tomar como referencia la imagen que les acabo de mostrar, que sería esta de acá. La voy a poner en pequeño para que vayamos guiándonos. Voy a ponerla acá. Aquí por el momento no me afecta en nada, ya que lo único que voy a agregar es, por así decirlo, lo que sería el armado. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí estamos. Y acá voy a estar trabajando. Esta batería se vino de más, no la voy a necesitar. Entonces, aquí tengo mi integrado. Primero, recordemos que dentro del circuito, lo primero que debemos de realizar es conectar corriente positiva y negativa a lo que es Arduino. Voy a conectar GND de Arduino
a negativo de la placa de pruebas y 5 voltios a positivo de la placa de pruebas. Recordemos cambiar el cable de color negro para negativo y rojo para positivo. De esta forma simplemente ya tenemos lo que vendría siendo parte de las conexiones de Arduino. Voy a conectar este otro extremo, negativo con negativo y positivo con positivo. Positivo rojo y negativo negro. De una vez voy a proceder a conectar el negativo de la batería con el negativo de Arduino o de la placa de pruebas de esta manera. ¿Por qué? Porque como este lo voy a conectar de forma directa a lo que vendría siendo el integrado, aunque esté conectado de forma directa al integrado, debo de compartir el negativo con Arduino para que funcione de manera correcta. Ya teniendo eso, entonces ahora sí voy a proceder con la conexión de mi integrado. Primero, me dice, primer pin es un enable, es el inicio o el encendido. Esto lo voy a correr un poquito. El pin número 1 lo voy a conectar a positivo del Arduino o en este caso de la placa de pruebas. Pin número 1 a positivo. Voy a conectar el pin 16 también a positivo y el pin número 9 a positivo del Arduino. Esos 4 pines van conectados a lo que sería el pin de Arduino. Pin número 1, pin 1, 9 y 16. Ahora, el pin número 8, este lo voy a conectar de forma directa a lo que vendría siendo la batería, ya que este pin es el que recibe la potencia de giro para los motores. Ahora, ya conecté positivo, ahora debo de conectar negativo. Y para conectar negativo es lo mismo en ambos lados. 4 y 5 de la parte inferior, 1, 2, 3, 4, a negativo, color negro, y 5 hacia negativo. Lo mismo con la parte de arriba, solo que acá sería el 12 y el 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, el 12 a negativo, al igual que el 13. De esta forma, aquí ya llevo parte de la conexión que necesito. Profe, ¿y qué extremo vamos a utilizar? Podemos utilizar el de acá arriba, el de acá abajo o el de arriba. Tome en cuenta que cualquiera de los dos es válido. En mi caso, yo voy a utilizar el que tengo acá arriba, aunque puedo utilizar el de abajo, que no hay ningún problema. Y la conexión es la misma. Lo único que cambia es un poco la programación, pero de lo contrario es la misma. Entonces, acá me dice que el pin número 2 es un control para el motor 1, que sería este de acá. Y me dice que el pin número 7 es el control para el motor número 1, un input 2, que sería este de acá. Pero como este no lo voy a utilizar la parte de acá, donde está 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, me dice que el pin 9 va a positivo, pero el pin 10 va a control del motor 2. Este pin número 10 lo conecto en Arduino. Entonces, estoy acá en el pin número 10 y voy a llevarlo a Arduino. Y lo voy a conectar en el pin número 3. Y acá simplemente le voy a cambiar el cable a color azul. Me dice que el pin número 15 es el control del motor
del motor 2 y es el input número 3. Simplemente hago lo mismo. Saco corriente de acá y lo voy a conectar al pin número 5. De esta manera. Ahora, acá ya tengo conectado de forma parcial mi circuito. Simplemente me quedaría pendiente conectar mi motor. ¿Y dónde lo conecto? Según este esquema, lo debo de conectar a los pines número 11 y 14. Recuerde, donde está el puntito blanco, abajo es el pin 1. Quiere decir, si este es el 1, el otro extremo es el 8, 9, 10, 11. Dice que lo debo de conectar a un extremo del motor. De esta forma. 12 negativo, 13 negativo y 14 al otro extremo del motor. De esta forma. Entonces acá prácticamente ya tengo conectados mis motores. Bueno, mi motor en este caso. Y entonces simplemente ya me pasaría a la programación. Ojo, acá voy a ponerle otro color de cable. Pongámosle un naranja. ¿Por qué? Porque este componente, a pesar de que es una salida de información, no viene directamente de Arduino, sino que la salida como tal viene directamente de este integrado. ¿Ya? Para que lo tomemos muy en cuenta. En este punto lo que va a pasar es que mi motor, dependiendo la programación, va a trabajar, ¿qué le digo yo? Va a trabajar en doble sentido o en un solo sentido, pero depende de la programación como tal. En este punto, si yo quisiera agregar otro motor, simplemente debería de replicar esta misma conexión en la parte de abajo. Pin número 2, Arduino, pin número 3 al motor, pin número 6 al motor y pin número 7 a Arduino, para que lo tomemos muy en cuenta. Ya teniendo el circuito completo, simplemente le voy a tomar una captura de pantalla al circuito como tal, al circuito completo, donde aparezca el nombre que le acabo de agregar. Y ahora sí, lo agrego a mi documento. Solamente le cambio el tamaño para que no quede demasiado grande y lo pueda agregar o componer según lo que yo necesite. En este punto ya tengo dos partes de lo que necesito. Solo me quedaría el código. Dentro del código vamos a trabajarlo de manera sencilla. Entonces, para eso simplemente me voy a código de bloques, lo paso a texto, continuar. Y acá simplemente agrego primero el comentario. Programa por Esaú Argueta. Recuerde que acá usted debe de poner su nombre y apellido. Las variables, como solo tenemos dos componentes conectados a Arduino y es un componente, podríamos decir, no es necesario agregarlas. Entonces voy a trabajarlo desde acá. Y pongo pinMod, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Y le voy a agregar lo que sería el pin número 3, coma, output. Recordemos que output interpreta que es una salida de información. Y agrego el otro pinMod. PinMod, abro y cierro paréntesis, punto y coma, para el pin número 4, coma, output, ya que ambos son salida de información. Bueno, aquí sería el pin número 5, donde está conectado el otro extremo del componente. Ya teniendo esto, ahora me voy a pasar para esta parte de acá. En la programación voy a utilizar una programación bastante sencilla. Simplemente habilitar el motor hacia un giro y deshabilitarlo hacia el otro y viceversa. Entonces simplemente lo agrego. Si quiero encender un pin, por ejemplo, quiero encender el pin 3, pero el pin 5 lo debo de apagar. Entonces simplemente agrego de la siguiente manera. Analog read, analog write, una lectura, una escritura análoga
abro y cierro paréntesis, punto y coma, y escribo el pin número 3, coma, encendido. Hago lo mismo, pero ahora al revés, analog right, pero acá analog punto y coma, pero acá al pin número 5 lo voy a apagar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Cuando yo inicio la simulación, vean, mi motor gira en un sentido, en sentido positivo. Ahora, si yo quiero detener ese giro, simplemente voy a poner un delay de 2 segundos, que serían 2000 milisegundos. Y ahora, para que el giro cambie, primero apago el LED, el pin número 3, que sería 3, low, y ahora enciendo lo que vendría siendo el pin número 5, de esta forma. Y simplemente veamos, se enciende. Ahora, acá simplemente recordemos que también tengo que poner un delay o una pausa de 2 segundos para que el cambio sea visible, si no, no se visualiza. Y veamos, enciende positivo, llega a los 2 segundos, ahora es negativo, regresa, vuelve a cambiar a negativo, positivo, negativo. Profe, pero el giro se ve igual. Sí, pero tome en cuenta que el cambio como tal está dado en las revoluciones por minuto. Acá están revoluciones positivas y cuando llega a la parte de acá, la revolución se convierte en negativa. Acá miren, se logra ver de mejor manera el cambio según lo que tenemos en la programación. Y en este punto simplemente ya tengo agregado, o por así decirlo, ya finalicé mi programación. De esta forma se programa un motor de forma sencilla con el sensor, con el integrado L293D. Ya que lo terminamos, simplemente agarro mi código, lo copio, me voy a mi documento y lo pego acá. Si en este caso es corto como este, lo puedo dejar así, y si es muy largo, lo puedo acortar. Simplemente lo acorto y también le puedo reducir el tamaño para que quede de mejor manera. Acá le voy a aumentar porque es corto, pero si fuera más largo, usted le puede disminuir el tamaño, que no hay ningún problema. Entonces, como ya tengo esto, simplemente archivo, guardar como. Yo lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a guardar de la siguiente manera. Le voy a poner unidad 4, guión bajo, grado, sección, no olvide poner su grado y sección, nombre, Esaú Argueta, en este punto va su nombre y apellido, pero antes se me olvidó el nombre del circuito, circuito 1, de esta forma. Unidad, grado y sección, nombre del circuito y su nombre y apellido. Y le damos guardar. Entonces, este archivo que se generó acá, que vendría siendo este, es el que usted me debe de mandar, ya sea como Word o PDF. Actividad número 1. Uso de motores DC y Arduino. Utilizando la plataforma Tinkercad, realice un circuito de puente H que controle dos motores, tomando en cuenta los siguientes tiempos: 2 segundos de giro en un sentido, 2 segundos de giro en sentido contrario al primer giro. Esto es para cualquiera de los dos motores, usted decide a cuál. 3 segundos de giro para el motor 1, usted decide cuál es el motor 1. Y 3 segundos de giro para el motor 2, en cualquier dirección. Estos dos giros son independientes. Cuando gira el primer motor, el segundo debe de estar detenido. Cuando gira el segundo motor, el primero debe de estar detenido. Ahora, tomando en cuenta esto, puede utilizar el ejemplo dado en clase para resolver su actividad. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Recuerde lavarse las manos constantemente. Cuídese y nos vemos hasta la próxima. Adiós.